Me llamo Mateo Vargas. Tengo 42 años y durante 14 años trabajé como enfermero en turnos nocturnos. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría con nadie, algo que todavía me despierta en las madrugadas con el corazón acelerado. Lo que presencié en el piso 13 del Hospital San Vicente a las 3:30 de la madrugada cambió para siempre mi manera de entender lo que es posible y lo que no. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si has trabajado en hospitales o si has vivido alguna experiencia similar, porque créeme, después de escuchar mi historia, tal vez entiendas que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Ahora sí, sigamos con la historia. Todo comenzó hace exactamente 3 años. Aunque, para ser honesto, mi relación con los turnos nocturnos había empezado mucho antes. Yo tenía 28 años cuando acepté mi primer trabajo como enfermero nocturno en Guadalajara. En ese entonces era joven, recién graduado, lleno de energía y con esa necesidad de demostrar que podía con cualquier cosa. Los turnos nocturnos pagaban mejor y yo necesitaba el dinero, simple como eso. No pensé en las consecuencias de vivir de noche y dormir de día. No imaginé cómo cambiaría mi percepción del mundo cuando el silencio se convierte en tu compañero constante y las sombras en el paisaje familiar. Con el paso de los años, me acostumbré a ese ritmo invertido. Mientras la ciudad dormía, yo caminaba por pasillos iluminados, con esa luz fluorescente fría que nunca se apaga del todo. Conocía cada rincón del Hospital San Vicente como la palma de mi mano. Los pisos de linóleo que brillaban bajo las luces, el olor persistente a desinfectante mezclado con ese aroma peculiar que solo existe en los hospitales, esa combinación de medicamentos, sábanas limpias y algo indefinible que te recuerda constantemente dónde estás. Me había convertido en parte del mobiliario nocturno del hospital, uno más entre las máquinas que zumbaban suavemente y los monitores que emitían su pitido rítmico. El piso 13 siempre había tenido algo diferente. No era superstición mía solamente. Todos los que trabajábamos ahí lo sentíamos, aunque nadie lo decía en voz alta. Era el piso de cuidados prolongados, donde los pacientes permanecían semanas, a veces meses. Algunos mejoraban y se iban a casa, otros no. La energía ahí era pesada, densa, como si el aire mismo tuviera un peso adicional. Las luces parpadeaban con más frecuencia que en otros pisos. Las puertas se cerraban solas con ese sonido metálico que resonaba en el silencio, y había corrientes de aire frío que aparecían de la nada, incluso cuando todas las ventanas estaban cerradas. Yo había aprendido a ignorar esas pequeñas anomalías. Después de 14 años, desarrollas una especie de coraza. Te concentras en tu trabajo, en tomar las constantes vitales, en administrar medicamentos, en cambiar vendajes, en responder a los llamados de los pacientes. Te enfocas en lo tangible, en lo que puedes tocar y medir. Todo lo demás, bueno, simplemente lo dejas pasar. Pero esa noche, la noche del 22 de octubre, no pude ignorar nada. Mi turno había comenzado como cualquier otro. Llegué al hospital a las 9 de la noche, cuando el cielo de Guadalajara ya estaba completamente oscuro y las luces de la ciudad comenzaban a brillar con intensidad. Me cambié en el vestuario, me puse mi uniforme azul marino que llevaba mi nombre bordado en el pecho y subí al piso 13. La enfermera del turno anterior, Claudia, una mujer de unos 50 años con el cabello corto y canoso, me pasó el reporte de cada paciente. 32 camas ocupadas esa noche, 2 pacientes en estado delicado que requerían revisión cada hora. El resto estaban estables, o tan estables como podían estar considerando por qué estaban ahí. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Hice mis rondas, revisé los sueros intravenosos, ajusté las almohadas de la señora Pérez en la habitación 305, que nunca podía encontrar una posición cómoda. Le llevé agua al señor Jiménez en la 312, que siempre tenía sed, a pesar de que no podía beber mucho por su condición. Pequeñas tareas que se acumulaban
y llenaban las horas. A la 1 de la madrugada me tomé un descanso breve, calenté el café que había traído en mi termo y me senté en la estación de enfermeras, ese pequeño espacio con mostradores altos, computadoras parpadeantes y ese olor a papel y tinta de impresora. Alrededor de las 2:30 empecé a sentir que algo no estaba bien. No puedo explicarlo de manera racional. Era una sensación en el estómago, como cuando sabes que algo malo está por suceder, pero no tienes ninguna razón lógica para pensarlo. El piso estaba más silencioso de lo habitual. Incluso las máquinas parecían hacer menos ruido. Ese zumbido constante, que siempre está presente, se había apagado a un susurro casi imperceptible. Me levanté de mi silla y caminé por el pasillo principal. Mis zapatos de goma chirriaban levemente contra el linóleo. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras que bailaban brevemente antes de desaparecer. Revisé la habitación 318, donde el señor Álvarez dormía conectado a un respirador. Todo normal. Luego la 320, la 321. Pacientes durmiendo, monitores funcionando correctamente. Todo en orden. Pero esa sensación en mi estómago no desaparecía. Era como si el aire mismo estuviera expectante, como si el hospital estuviera conteniendo la respiración. Volví a la estación de enfermeras y miré el reloj en la pared. Las 3:20 de la madrugada. La hora más oscura de la noche, ese momento en que el mundo parece suspendido entre la vigilia y el sueño. Me serví más café, aunque ya había tomado demasiado. Mis manos temblaban ligeramente, no por la cafeína, sino por esa inquietud que no podía sacudirme. Intenté concentrarme en el papeleo pendiente, en actualizar los registros en la computadora, pero mis ojos seguían desviándose hacia el pasillo que se extendía frente a mí. El pasillo del ala este. Era el más largo del piso 13, un corredor que parecía estirarse infinitamente hacia la oscuridad. Al final de ese pasillo estaba la habitación 333. Normalmente esa habitación estaba vacía. El hospital había decidido hacía años no usarla para pacientes debido a problemas con el sistema de calefacción y ventilación. Pero esa noche, algo me llamó la atención. Había una luz tenue filtrándose por debajo de la puerta cerrada. Me quedé mirando fijamente durante varios segundos, tratando de recordar si alguien había mencionado que estaban haciendo mantenimiento o algo similar. No recordaba nada. Me levanté lentamente, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Tal vez era solo mi imaginación, tal vez el cansancio después de tantos años de trabajar de noche finalmente me estaba afectando. Pero necesitaba verificar. Caminé por el pasillo, y con cada paso que daba, la temperatura parecía descender. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a mi cara. Eso no era normal. El sistema de calefacción del hospital funcionaba perfectamente, especialmente en octubre cuando las noches empezaban a refrescar. Pero ahí, en ese pasillo, hacía un frío que calaba hasta los huesos. Las luces sobre mi cabeza comenzaron a parpadear con más frecuencia. Una se apagó completamente cuando pasé debajo de ella, sumergiéndome brevemente en la oscuridad antes de que la siguiente luz me iluminara de nuevo. Podía escuchar mi propia respiración, agitada, nerviosa. Intenté racionalizar lo que estaba sintiendo. Soy enfermero, me dije a mí mismo. He visto cosas difíciles, he estado presente en momentos terribles, he presenciado partidas que rompen el corazón. No hay nada aquí que deba asustarme, pero cuando llegué frente a la puerta de la habitación 333, toda mi racionalización se desvaneció. La luz que había visto desde la estación de enfermeras era real. Se filtraba por debajo de la puerta, pero no era la luz blanca y fría de las lámparas del hospital. Era una luz azulada, casi verdosa, que pulsaba suavemente como si tuviera vida propia. Extendí mi mano hacia la manija de la puerta. Estaba helada al tacto, tan fría que casi quemaba. Dudé por un momento, cada instinto en mi cuerpo gritándome que me alejara, que regresara a la estación de enfermeras, que ignorara lo que fuera que estaba sucediendo. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana,
fue más fuerte. Giré la manija y empujé la puerta lentamente. Lo primero que me golpeó fue el frío. Era como entrar en un congelador. Mi aliento se condensaba inmediatamente en el aire y sentí cómo cada centímetro de mi piel se erizaba. La habitación estaba iluminada por esa extraña luz azul verdosa, pero no podía identificar su origen. Parecía emanar de las paredes mismas, como si estuvieran impregnadas de fosforescencia. La cama de hospital estaba en su lugar habitual, centrada en la habitación, pero no estaba vacía como debería estar. Había alguien acostado ahí, una figura cubierta con las sábanas blancas del hospital. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me acerqué lentamente, mis piernas moviéndose casi contra mi voluntad. No había ningún registro de un paciente en esta habitación. Yo había revisado todas las asignaciones al comenzar mi turno. Esta habitación estaba vacía, clausurada, fuera de servicio. Sin embargo, ahí estaba esa figura, completamente inmóvil bajo las sábanas. Extendí mi mano temblorosa hacia la sábana que cubría la cabeza de la figura. Cada segundo parecía estirarse eternamente. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda, a pesar del frío glacial de la habitación. Mis dedos tocaron la tela y comencé a tirar de ella lentamente, revelando lo que había debajo. Era el rostro de una mujer, joven, tal vez de unos 30 años, con el cabello negro largo esparcido sobre la almohada. Su piel era de una palidez extrema, casi translúcida, y tenía los ojos cerrados. Parecía estar durmiendo pacíficamente, pero había algo profundamente perturbador en su presencia. La observé durante varios segundos, tratando de entender qué estaba pasando, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Entonces, sin ninguna advertencia, sus ojos se abrieron de golpe. No eran ojos normales. Eran completamente negros, sin pupilas, sin iris, solo oscuridad profunda e infinita. Me quedé paralizado, incapaz de mover un solo músculo, incapaz de gritar, incapaz de hacer nada excepto mirar fijamente esos ojos que me miraban de vuelta. Su boca se abrió lentamente, y lo que salió no fue una voz, sino un sonido, un gemido grave y resonante que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Entonces ella habló. Su voz era múltiple, como si varias personas hablaran al unísono, todas con tonos ligeramente diferentes que creaban una armonía discordante y terrible. «Te hemos estado esperando, Mateo», dijo. Conocía mi nombre. «Llevas mucho tiempo caminando por estos pasillos, cuidando a los vivos, pero nunca has visto a los que permanecen. Quise correr, quise gritar, quise hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Estaba como congelado en el lugar, atrapado por esa mirada negra e infinita. La temperatura de la habitación descendió aún más. Podía ver escarcha formándose en los bordes de la ventana, cristales de hielo extendiéndose como dedos sobre el vidrio. Todos los que han partido aquí, continuó con esa voz múltiple y terrorífica, todos los que han cerrado los ojos por última vez en este piso, parte de ellos permanece. Algunos aceptan su nueva existencia, otros no pueden seguir adelante. Y nosotros solo queremos que nos vean, que reconozcan que todavía estamos aquí. De repente, el monitor junto a la cama comenzó a emitir pitidos, aunque no estaba conectado a nada. Los números en la pantalla comenzaron a cambiar rápidamente, mostrando signos vitales imposibles, números que no tenían sentido. El pitido se aceleró, convirtiéndose en un sonido agudo y constante que perforaba mis oídos. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. El monitor se apagó. La figura en la cama desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Las luces de la habitación volvieron a la normalidad. El frío desapareció y me encontré solo, de pie junto a una cama vacía en una habitación que se suponía no debía estar ocupada. Mis piernas finalmente respondieron y salí corriendo de la habitación, tropezando en mi prisa, jadeando por aire. Corrí por el pasillo de vuelta a la estación de enfermeras y me dejé caer en la silla, temblando incontrolablemente. Miré el reloj en la pared. Las 3:33 de la madrugada.
Solo habían pasado 13 minutos desde que había visto la luz bajo la puerta. El resto de la noche pasó en una nebulosa. Hice mis rondas mecánicamente, revisando pacientes, administrando medicamentos, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada sombra me sobresaltaba, cada sonido me hacía dar un salto. Cuando finalmente llegó el turno de la mañana y pude irme, salí del hospital casi corriendo, desesperado por sentir el sol en mi cara, por estar rodeado de gente, de vida, de normalidad. Durante días después de esa noche, intenté convencerme de que había sido una alucinación. El cansancio extremo, demasiado café, el estrés acumulado de años de trabajo nocturno. La mente humana puede jugarte trucos terribles cuando estás exhausto. Eso me decía a mí mismo una y otra vez. Pero había algo que no podía ignorar, algo que hacía imposible descartar completamente lo que había vivido. Una semana después del incidente, estaba revisando los archivos antiguos del hospital, buscando información sobre la habitación 333. Quería encontrar alguna explicación, algún historial de problemas técnicos, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que había experimentado. Lo que encontré fue mucho peor que cualquier problema técnico. La habitación 333 había sido clausurada hacía exactamente 3 años. El último paciente que había ocupado esa habitación era una mujer llamada Patricia Solís, de 30 años de edad. Según los registros, había estado en cuidados prolongados después de un accidente automovilístico grave. Su condición se había deteriorado gradualmente hasta que finalmente su corazón se detuvo una noche. La fecha y hora registradas me helaron la sangre. 22 de octubre, 3:30 de la madrugada. Busqué una fotografía en los registros médicos. Cuando finalmente encontré una, casi dejé caer los papeles. Era ella, la misma mujer que había visto en esa cama, con el mismo cabello negro largo, los mismos rasgos faciales, excepto que en la fotografía ella sonreía. Sus ojos eran de un marrón cálido y profundo, llenos de vida. Desde esa noche, he vuelto a trabajar en el piso 13 cientos de veces. 3 años han pasado ya. A veces, cuando camino por ese pasillo del ala este en la madrugada, siento el aire enfriarse ligeramente. A veces veo una luz tenue bajo la puerta de la habitación 333. Pero nunca he vuelto a entrar. No he tenido el valor. Lo que sí he hecho es prestar más atención a las pequeñas cosas que suceden en el hospital durante la noche. Esas luces que parpadean sin razón aparente, esas puertas que se cierran solas, esas corrientes de aire frío que aparecen de la nada. Ahora me pregunto si no son solo fallas técnicas. Me pregunto si no son intentos de comunicación, pequeñas señales de presencias que no pueden o no quieren seguir adelante. He hablado con otros enfermeros y enfermeras que trabajan turnos nocturnos. La mayoría se ríe y cambia de tema cuando menciono experiencias extrañas. Pero algunos, unos pocos, me miran con esa expresión que reconozco inmediatamente. Esa expresión que dice, yo también he visto cosas, aunque nunca lo admitirán en voz alta. Es como un club silencioso de testigos de lo inexplicable, unidos por experiencias que desafían toda lógica, pero que sabemos que son reales. Hay una enfermera, Lorena, que trabaja en el piso 11. Una noche, durante nuestro descanso compartido en la cafetería del hospital, me contó que a menudo escucha pasos en el pasillo cuando no hay nadie ahí. Pasos lentos y pesados, como de alguien que camina con dificultad. Los sigue a veces y siempre terminan en la puerta de una habitación específica. Cuando investiga, la habitación está vacía. Pero si revisa los registros históricos, descubre que esa habitación ha visto más partidas que cualquier otra en el piso. Otro enfermero, Julián, me confesó que una vez vio la figura de una anciana en silla de ruedas al final de un pasillo. Se acercó para ayudarla, pensando que algún paciente se había salido de su habitación. Pero cuando llegó al lugar donde la había visto, no había nadie, solo una silla de ruedas vacía en medio del corredor, completamente inmóvil, aunque no había ninguna razón para que estuviera ahí. Estas historias se acumulan como capas de pintura vieja en las paredes del hospital. Cada turno nocturno,
Cada madrugada silenciosa añade otra experiencia, otro momento de duda, otra grieta en la fachada de normalidad que todos intentamos mantener. Lo más difícil no es haber visto lo que vi aquella noche. Lo más difícil es continuar trabajando sabiendo lo que sé. Cada vez que camino por esos pasillos, cada vez que entro en una habitación oscura, cada vez que el reloj marca las 3:30 de la madrugada, una parte de mí está en alerta máxima, esperando volver a ver algo que no debería estar ahí. He pensado muchas veces en cambiar de trabajo, solicitar un traslado a turnos diurnos, o quizás dejar completamente el trabajo hospitalario. Pero hay algo que me mantiene aquí. Tal vez es un sentido de responsabilidad. Si realmente hay presencias en este hospital, presencias de personas que no pueden seguir adelante, entonces alguien necesita reconocerlas, alguien necesita saber que están ahí. Y si ese alguien tiene que ser yo, si mi papel es ser testigo de lo que otros no pueden o no quieren ver, entonces seguiré aquí. Mis compañeros a menudo me preguntan por qué, después de todos estos años, sigo escogiendo el turno nocturno. Les digo que es por el pago extra, por la tranquilidad de trabajar cuando hay menos personal, por la satisfacción de cuidar pacientes durante las horas más vulnerables de la noche. Y todo eso es cierto, pero la verdad completa es más complicada. La verdad es que ahora siento que tengo un propósito diferente. Más allá de administrar medicamentos y revisar signos vitales, siento que mi presencia en esos pasillos oscuros significa algo más. Soy un puente, de alguna manera, entre el mundo de los vivos y algo más, algo que no entiendo completamente pero que sé que existe. No puedo explicarles cómo sé esto. No hay evidencia científica, no hay pruebas que pueda mostrarles. Solo hay esa certeza profunda que viene de haber estado parado frente a lo imposible y haber vivido para contarlo. Patricia Solís, la mujer de la habitación 333, me mostró algo esa noche. Me mostró que el hospital, este lugar dedicado a preservar la vida y combatir la pérdida, también alberga ecos de aquellos que no pudieron irse completamente. Tal vez no pueden irse porque tienen asuntos pendientes. Tal vez están confundidos, atrapados entre una existencia y otra. O tal vez, como ella dijo, simplemente quieren ser vistos. Quieren que alguien reconozca que todavía están presentes de alguna forma. No pretendo tener todas las respuestas. De hecho, tengo más preguntas ahora que antes de aquella noche. Pero lo que sí sé es esto. El mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que queremos admitir. Construimos hospitales con tecnología avanzada, desarrollamos tratamientos médicos cada vez más sofisticados, creamos protocolos y procedimientos para cada situación imaginable. Pero hay cosas que escapan a todo eso, cosas que la ciencia no puede medir ni explicar. Durante estos últimos 3 años, he aprendido a convivir con esa realidad. He aprendido a trabajar sabiendo que no estoy completamente solo en esos pasillos silenciosos. A veces, cuando paso frente a la habitación 333, me detengo por un momento. No entro, pero hago una pausa. Y en voz baja, apenas un susurro, digo: «Te veo, Patricia. Sé que estás ahí». No sé si ella puede escucharme, no sé si hace alguna diferencia, pero siento que es importante reconocer su presencia, validar de alguna manera que lo que experimenté era real, que ella era real, que todas esas presencias que habitan el hospital durante la noche son reales. Mis colegas probablemente pensarían que he perdido la razón si supieran que hago esto. Y tal vez tengan razón. Tal vez 14 años de turnos nocturnos finalmente me han afectado de formas que no puedo ver completamente. Pero prefiero creer que simplemente he aprendido a ver más allá de lo obvio, a percibir capas de realidad que la mayoría prefiere ignorar. El Hospital San Vicente continúa funcionando como siempre. Los turnos se suceden, los pacientes llegan y se van, algunos mejoran y otros no. La vida y su opuesto siguen su danza eterna dentro de estas paredes. Y yo sigo caminando por estos pasillos cada noche, cumpliendo con mis deberes, cuidando a los que puedo ver y reconociendo a los que solo algunos podemos percibir. Si alguna vez te encuentras en un hospital durante la madrugada,
Presta atención a tu alrededor. Observa si las luces parpadean de manera extraña, si sientes corrientes de aire frío sin explicación, si escuchas pasos cuando no debería haber nadie ahí. No son solo fallas técnicas o corrientes de aire, son señales, pequeños intentos de comunicación de aquellos que permanecen. Y si alguna vez te encuentras frente a una puerta que debería estar cerrada pero tiene luz filtrándose por debajo, piensa cuidadosamente antes de abrirla. Porque una vez que ves lo que hay del otro lado, una vez que miras directamente a esos ojos negros e infinitos, nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera. Yo ya crucé ese umbral, vi lo que no debería haber visto, y ahora cargo con ese conocimiento cada noche, cada vez que subo al piso 13, cada vez que el reloj marca las 3:30 de la madrugada. Es una carga pesada, pero también es un privilegio extraño. Soy uno de los pocos que sabe con certeza que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver normalmente. Esta es mi historia. Esta es la verdad de lo que viví aquella noche de octubre hace 3 años. Pueden creerme o no, pueden pensar que estoy loco o que todo fue producto de mi imaginación. No me importa. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí. Y sé que Patricia Solís, de alguna manera incomprensible, todavía está en la habitación 333 del piso 13 del Hospital San Vicente. Y ahora tú también lo sabes. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho pensar, si te ha dado escalofríos, te pido que le des like a este video y lo compartas con alguien más. Cuéntame en los comentarios si has trabajado en hospitales durante la noche o si has vivido alguna experiencia similar. Me encantaría saber que no estoy solo en esto, que hay otros por ahí que también han visto cosas que no pueden explicar. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias como esta, historias reales de personas reales que han experimentado lo inexplicable. Y recuerda, el mundo es mucho más misterioso de lo que creemos. Solo necesitamos tener el valor de mirar más allá de lo obvio, de aceptar que hay cosas que nunca entenderemos completamente, pero que son reales de todas formas. Hasta la próxima historia, cuídense mucho, y si trabajan turnos nocturnos, mantengan los ojos bien abiertos.